Ya, para partir ahora, les voy a mostrar al tiro el video de ahí está. Es cortito, un video de 2 minutos que es del tema de cómo se toma la presión. ¿Ya? Ese video cortito es de... voy a ponerle pausa, seguir sonando. Es de cómo se mide la presión en general. ¿Dónde estoy yo? Voy a compartir acá. Y ahí vamos a compartir de nuevo. Tengo que subir esto. Es cómo se va a medir la presión en general y nos va a decir en el fondo, cuando empiezan los ruidos es como la sistólica y cuando terminan, en general todos los ruidos, los 5 pasos es la diastólica. Recuerden que si hay alguien que no se ha inscrito en el chat, yo los de la clase pasada los voy a considerar como presentes, porque hay gente que no está inscrita en el chat anterior, igual anótense por el tema de la asistencia. ¿Ya? Ya. Ese video en todo caso está el link acá, así que, y creo que están en el diálogo también. Ya, les decía yo que una vez que nosotros diagnosticábamos hipertensión, lo que había que hacer era, primero que nada, saber si su hipertensión es primaria o secundaria, porque cuando es primaria, el manejo es tratamiento como normal, es habitual, pero también puede ser secundaria y en estos casos el tratamiento es más específico, que es solamente el 5% de los casos. Causas de hipertensión secundaria, les había hablado del hiperaldosteronismo, que es un problema, entre comillas, hormonal, ya porque estos problemas de que se aumenta la aldosterona, que es la hormona que tiene que ver con el metabolismo sodio-potasio, una bomba sodio-potasio, ¿ya? Y que, claro, puede pasar como una hipertensión habitual, pero ¿cómo sabemos que es hiperaldosteronismo? Porque se pierde mucho potasio, entonces se produce hipocalemia, y el potasio está bajo. La calemia es la cantidad de potasio en la sangre, ¿ya? Y a la larga, claro, con el tiempo puede manifestarse por debilidades musculares, calambres, hipotonía, pero en principio puede ser asintomática y hay que descartar esta causa porque en estos casos hay que dejar algunos medicamentos especiales para retener potasio, que son unos tipos de diuréticos especiales. Otra causa es que, le decía yo, la enfermedad renal crónica, ¿ya? Otra causa de hipertensión secundaria, secundaria A, más enfermedad renal crónica. Ya la enfermedad, los riñones pueden echarse a perder porque la presión está alta, o al revés, los riñones pueden producir que se produzca una hipertensión secundaria, ¿ya? Es la causa más frecuente de la secundaria, pero en el fondo lo que se hace con esto es estudiar la función renal, los exámenes que yo les decía, la orina,
creatinina, etcétera, que sirven para medir función renal, y ahí uno puede saber, por ejemplo, si estás con un debut de hipertensión y ya los riñones están muy malos, lo más probable es que haya empezado primero el problema renal y después la hipertensión. Después, otra causa de hipertensión secundaria, que es rara, pero se puede ver y es de tratamiento quirúrgico, es que hay una estenosis de la arteria renal. Y en el fondo llega menos flujo al riñón y el riñón siente como que la presión estuviera baja y empieza a tirar más angiotensina y aumenta la presión en forma como compensatoria. Pero a la larga es porque la arteria está estrecha y no llega la sangre, vaya, no es porque tenga hipertensión baja de presión acá, eso es lo que siente el riñón. ¿Ya? Y en general esta hipertensión es una hipertensión en que el riñón pierde perfusión y produce en el fondo hipertensiones súper altas, presión arterial diastólica arriba de 110, 115, la diastólica, que es la baja, ¿ya? Y son de inicio brusco y no responden a los medicamentos, al contrario, como que el tratamiento le hace más mal, porque son inhibidores de la angiotensina, entonces como que les empieza a aumentar la angiotensina y empieza a inhibirse y aumenta más todavía la angiotensina y como que le hacen más mal los medicamentos. Estos casos se tienen que tratar con operación porque les dilatan esa arteria que está estrecha. ¿Ya? También puede haber una estrechez, pero no a nivel de la arteria renal, sino que a nivel de la aorta, que se llama coartación aórtica. Y aquí se sabe que es hipertensión porque las arterias de los brazos están con, digamos, hay simetría de pulso con las arterias de las extremidades inferiores, porque dependiendo de qué parte, dónde está la coartación, porque para abajo, por ejemplo, puede haber hipotensión y para arriba está la hipertensión. Entonces, igual hay que medir presión en las cuatro extremidades, que ya se lo hacen con laboratorios vasculares. Hay otras enfermedades que ya son de más carácter hormonal, como el síndrome de Cushing, en que hay un exceso de corticoides, del cortisol que nosotros tenemos dentro. Ya puede ser porque se consume corticoides o porque se produce el cuerpo adentro corticoides. Se da una fase clásica que es de la fase cuchinoide, que es como en fase de luna llena, con obesidad, se produce el cuerpo con estrellas violáceas, se produce hirsutismo, que es como vellosidades que salen, se pone peluda a la persona. Equimosis, que son muchos machucones, intolerancia a la glucosa, como estado diabético, diabetes, y generalmente está el antecedente del uso de corticoides. Obviamente aquí el tratamiento es bajar la cantidad de corticoides y no necesariamente dejar tratamientos para la presión. O sea, igual hay que hacerlo, pero la base es tratar la causa. Otra cosa ya rara y más mala es que tengas un tumor de las arterias suprarrenales, que son las que producen la adrenalina, la catecolamina. ¿Ya? Entonces son hipertensiones súper bruscas, paroxítico significa brusco, con dolores de cabeza, mucha sudoración, taquicardia, por exceso de catecolamina, de adrenalina, no la adrenalina. ¿Ya? Eso es porque hay un tumor en las suprarrenales, que son estas como, es una glándula súper importante porque es una grasita que está arriba del riñón. ¿Ya? Eso es como un cáncer. Así que es rarísimo, es muy raro. ¿Ya? Y lo que no es tan raro es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Estos pacientes obesos que son roncadores y que hacen apnea en las noches, esas personas pueden tener una hipertensión secundaria y lo que hay que tratar es el síndrome de apnea obstructiva del sueño con estos dispositivos que se usan para prevenir apnea y todo. ¿Ya? Más allá de tratar la hipertensión. Son hipertensiones que en el fondo requieren tratamientos más específicos, ya por eso que son secundarios. Pero como lo dijiste, lo repito, son solamente el 5% de los casos. Y el hipotiroidismo es una causa súper frecuente también de hipertensión secundaria, ya en que tú tratas el problema del tiroides y la presión se normaliza y a veces los pacientes no son hipertensos. A veces hay que tratar las dos cosas, por la hipertensión y el tiroides, pero en el fondo muchas veces un paciente hipertenso, si tú no tienes bien controlado el tiroides, se descompensa. Ya puede ser para arriba o para abajo. Después, para el próximo año ya veremos el tema del tiroides, pero más o menos para que tengan como la idea. Ya que el hipertiroidismo también es otra causa de hipertensión secundaria. Por ejemplo, si yo al diagnosticar una hipertensión el paciente debuta con un problema del tiroides, yo primero le trato el tiroides y de ahí veo qué pasa. ¿Ya? Igual que las otras cosas, se trata la causa. Siempre buscar tratar la causa. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos diagnosticada la hipertensión, sabemos que es primaria, que no es secundaria, que son el 90-95% de los casos, después ya tenemos que clasificar el nivel de hipertensión, si es de etapa 1, 2 o 3, para ver qué tan, digamos, exigentes somos con el tratamiento y tan intenso, ¿ya? Y después tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular del paciente para ver nuevamente cómo vamos a hacer con este tratamiento, si va a ser un tratamiento suavecito, digamos, donde vamos a empezar de a poco, o vamos a hacer un tratamiento intensivo que rápidamente tenemos que controlar, ¿ya? Y esto vamos a hablar súper rápido porque es lo mismo que hablamos la semana pasada de cómo se clasifica el riesgo cardiovascular. ¿Recuerdan cómo se clasificaba el riesgo cardiovascular? Que había
3 niveles. Bueno, primero que nada, que en el fondo tenemos que los factores de riesgo mayores, cuando nosotros vemos un hipertenso, tenemos que clasificar al paciente o sea, en el fondo, buscarle los factores de riesgo mayores y condicionantes, ya que no eran menores, eran condicionantes. ¿Ya? Y de los mayores, están los no modificables, que en el fondo tenemos que saberlo, pero no podemos hacer nada con eso, que es la edad, el sexo, el antecedente de la menopausia, si tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, o en propias o enfermedades familiares de primer grado, la genética, ¿ya? Y están los factores de riesgo mayores, pero que son modificables, por lo tanto controlables, como la hipertensión, la diabetes, problemas de colesterol, el tabaquismo y antecedentes de enfermedad renal crónica. Y están los condicionantes, que es la obesidad abdominal, que también la circunferencia de cintura, los triglicéridos y el sedentarismo. De todos estos modificables también. ¿Ya? Pero ya con esto ya más o menos podemos saber cómo vamos a manejar al paciente, entonces es súper importante saber los factores de riesgo, porque nosotros no basta con darle una pastilla al paciente, tenemos que conocer al paciente en su conjunto. ¿Ya? ¿Y cómo se vamos a clasificar al paciente? Recuerden que lo hacemos con el enfoque de riesgo cardiovascular que se implementó en Chile en 2014. ¿Ya? Bueno, tabla de Framingham que se adaptó a la población chilena. ¿Ya? Y que estima la posibilidad de padecer un evento coronario a los 10 años más. ¿Ya? Y a partir de eso nosotros teníamos los pacientes que eran de riesgo alto, de tener más de 10% de tener una posibilidad de un infarto desde aquí a 10 años, moderado con 5 a 9% y bajo con menos de 5 años. Recuerden que los altos no solamente salen por tabla, sino que además hay pacientes que de por sí, por tener ciertas condiciones, son hipertensos, son de riesgo alto. Ya, por ejemplo, un paciente que ya tuvo un infarto, ya como el caso que se daba el ejemplo en el trabajo de inducción. Ese paciente tú no tienes que calcular la tabla ni ninguna cosa, sino que simplemente por haber tenido un infarto, o por haber sido diabético, o por haber tenido un accidente vascular, o una enfermedad, como ejemplo, un aneurisma de la aorta abdominal, o enfermedades renovasculares, o enfermedad periférica de las arterias, todo eso ya son de riesgo alto al tiro. O que tengan una enfermedad renal crónica avanzada, que es etapa 3B o más, que no tienen por qué saber el detalle, que en el fondo que sepan una enfermedad renal crónica avanzada. O hipertensiones que no responden o que tienen el colesterol malo sobre 190, todos estos casos no entran en la tabla, sino que simplemente tú solo por saber ese antecedente ya puedes decir que es de riesgo alto. Basta con uno. Si el paciente ya tuvo un infarto, si el paciente ya tuvo un accidente vascular, si el paciente es diabético, inmediatamente de alto riesgo cardiovascular. ¿Ya? Y si no es ninguno de esos casos, tú entras a hacer la tabla, que en el fondo tienes que ver la edad, el sexo del paciente, si fuma o no fuma, le ves el nivel de presión, el nivel de colesterol y lo clasificas en algún nivel, ¿ya? Después te fijas cómo está el colesterol bueno, que es el HDL. Si está normal, no se le hace nada. Si está bajo, que es bajo 35, se le multiplica el riesgo. Por ejemplo, si el riesgo fue 5%, lo multiplicamos por 1,5 y te da 7,5. ¿Ya? Si es, a veces va a cambiarse de categoría, a veces no cambia nada. ¿Ya? Y si es de colesterol bueno bajo, o sea, perdón, alto, que en el fondo baja el riesgo, ahí se multiplica por la mitad. O sea, en el fondo se divide. Ya, por ejemplo, si es 5% pasa a ser 2,5, entonces pasa a ser de riesgo moderado a riesgo bajo. El colesterol bueno protege. ¿Ya? Y recuerden que también había que incluir los otros factores que no estaban incluidos inicialmente en la tabla, ¿ya? Que te cambian de nivel de riesgo. Suben una categoría de riesgo. O sea, si tienes riesgo bajo, te pasan a ser moderado. Si tienes riesgo moderado, pasa a ser alto. Bueno, si ya tienes alto, nada que hacer, pues sigue siendo riesgo alto. Por ejemplo, si hay antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, pero de cerebro, de corazón, de lo que sea, en menor de 55 hombres, mayor de 55 mujeres, te dice el paciente que su papá murió a los 50 años de un infarto, ya se va a poner alerta y te cambia categoría de riesgo. O si tienes síndrome metabólico, que esto lo vamos a ver en detalle en la próxima unidad, ¿ya? Pero si existe síndrome metabólico, que es prediabetes, con presión alta, con triglicéridos altos, el colesterol bueno bajo, todo ese tipo de cosas, o circunferencia cinturón mental, que casi todo Chile lo tiene, que es guatita, digamos, ya, todo eso te aumenta el riesgo cardiovascular. Ahora, una vez que nosotros diagnosticamos al paciente, lo clasificamos en tanto en el nivel de hipertensión como en el riesgo cardiovascular que tenga, nosotros según eso vamos a ver cómo lo vamos a tratar, pero además tenemos que saber qué complicaciones puede tener el paciente, porque no sabemos desde cuándo hipertenso. Recuerden que la hipertensión igual es asintomática mucho tiempo, ¿ya? Entonces tenemos que estudiar también, o sea, cuando nosotros hacemos el estudio de inicial y el anual, que se repiten los mismos exámenes, nosotros estudiamos
el daño en los órganos blancos que puedan haber, ¿ya? Corazón, cerebro, riñones, arterias periféricas y retina, ¿ya? En el corazón hacemos un electro, ¿ya? Con el electro sabemos si hay hipertrofia ventrículo izquierdo, si había un infarto por ahí escondido que los pacientes no lo habían notado, que eso puede pasar, acuérdense en los diabéticos, los adultos mayores. Si hay antecedentes de insuficiencia cardíaca o el examen físico, idealmente hacer ecocardiograma y otros exámenes, pero eso va a depender de los recursos también. En el cerebro que hayan crisis química transitoria o a nivel de sistema, o sea, accidentes cerebrovasculares también. También hay casos en que se dan demencias multiinfartos, que son síndromes demenciales que son por muchos accidentes vasculares pequeñitos. También un paciente podría debutar así con mucho, o sea, como que se está demenciando, le hacen una resonancia, un escáner, y aparecen muchos infartos pequeños, y esa puede ser la causa, ¿ya? Problemas los riñones que se miden con, en el fondo, se miden con la función renal que miramos en sangre y orina, ¿ya? Y se puede ver, porque el paciente podría llegar incluso a diálisis, a necesidad de que una terapia de reemplazo de la función renal. Daño en la retina, por ejemplo. Bueno, a nivel arterial periférico con los pulsos más que nada, y a nivel de la retina pueden haberse hemorragias, pequeñas hemorragias y otra edema de papila, ¿ya? Un montón de alteraciones que alteran el campo visual y en el fondo se supone que pueden llevar a la ceguera. Esto se da mucho más en los diabéticos, pero en hipertensos que no son controlados también podría pasar, ¿ya? Por ejemplo, una hemorragia en la retina puede producir, que sea grande, puede producir una cicatriz. Si está cerca de la mácula, pierdes parte de la visión. Entonces igual es importante, no dejar de ser. ¿Ya? ¿Y qué se hace después con este paciente? El tratamiento de hipertensión tiene que ser de por vida, totalmente toda la vida, y los cambios, en el fondo los controles se van haciendo súper frecuentes, cada 3 meses más o menos, puede ser hasta cada 2 semanas, si vas haciendo los seguimientos de presión, estás viendo cómo van, pasando el tratamiento, y después ya se largan cuando ya el paciente está controlado. Ya una vez que se compensa, la frecuencia de los controles va a depender del fondo. Obviamente no es lo mismo un paciente que esté infartado, que ya tuvo un accidente vascular, o que tiene daño en la retina, por ejemplo, que con un paciente que está bien controlado, pero que no tiene ningún daño en órganos blancos, ¿ya? Entonces, cuando los pacientes son de riesgo cardiovascular alto, lo ideal es hacer controles cada 6 meses. Cuando son de bajo, cada 6 meses, o sea, perdón, cada 3 los otros y cada 6, ¿ya? Y una vez al año cuando el control es más completo. Y lo que hay que siempre estar mirando es si los pacientes se toman o no se toman los remedios, ¿ya? Ahora, el tratamiento va a depender, como les digo, del nivel de riesgo cardiovascular. Y en hipertensos, cuando el riesgo cardiovascular es alto, la exigencia es mayor, la presión se tiene que lograr bajo 130-90, y si en el fondo no está de alto riesgo, la presión que se pide es que sea menos de 140,90. ¿Ya? Lo ideal siempre, y transversal a todos los pacientes, es que haya una modificación en los estilos de vida, ¿ya? Que es fundamental para todos. Cuando los pacientes tienen riesgo cardiovascular bajo, incluso puede ser el único tratamiento. Normalmente los pacientes de más alto riesgo cardiovascular se requieren mucho más medidas, ¿ya? Y cuando las presiones son sobre 160 a 100, o riesgo cardiovascular alto, uno parte al tiro con medicamentos, ¿ya? Medidas no farmacológicas, la actividad física, ¿ya? Siempre se desaconseja el ejercicio isométrico, ¿ya? Pero, y empezar con la actividad aeróbica, pero graduada, de a poco, ¿ya? Y si hay problemas cardíacos, primero hay que hacer una evaluación, pues, o sea, una evaluación cardiológica antes de empezar con programas de entrenamiento. Y siempre son como progresivos y de a poco. Aquí también se puede aplicar el tema de la rehabilitación cardiovascular, ¿ya? La bajada de peso siempre va a ser útil, sobre todo en los pacientes que están con sobrepeso o obesidad, para regular presiones. El consumo que hay que bajar de todas maneras es el consumo de sal. La idea es que sean menos de 6 gramos día, que equivale a una tapita en el fondo en el día de sal, ¿ya? El tema es que uno puede dejar la sal de la sal blanca, así la que uno le echa a la comida, pero además que hay que recordar siempre que hay alimentos que son súper ricos en sal, ¿ya? Por ejemplo, el pan, todo lo que es embutidos, fiambre, longaniza, este tipo de cosas, los de todas las aceitunas también son muy altas en sal, las sopas de sobre, los cubitos de Maggi, todas esas cosas son súper, todo lo que es envasado en tarro, porque la sal es súper buen preservante. Si ustedes se fijan en los contenidos, hasta la leche tiene sal, o sea, todo, porque es el mejor preservante que hay, porque eso es súper salado, pues. Ya, entonces hay que tener cuidado con todo ese tipo de alimentos, no solamente con los que tienen en el fondo echarle sal a la comida, ¿ya? El consumo de potasio, la idea es aumentar el consumo de potasio, pero no es que tomes potasio,
sino que comas cosas que tengan alto potasio, como las frutas, verduras, los pescados, ¿ya? Y no se recomienda dar pastillas de potasio, a no ser que sea por un diurético o algo así que te estás perdiendo potasio, ¿ya? Cuando hay consumo de alcohol, la idea es que se puede consumir alcohol, pero en forma moderada, ¿ya? Siempre los hombres pueden consumir más alcohol que las mujeres, pero 15 gramos en la mujer, 30 gramos en el hombre. ¿Y qué son 15 gramos? Un shot de cerveza, una copa de vino, una medida de licor, o sea, un trago en el fondo, ¿ya? Y aquí la diferencia es con el cigarro, que aquí sí que hay que dejar de fumar. El alcohol se puede consumir en forma moderada, el cigarro no hay que consumir, ¿ya? Y el café, el consumo excesivo de café, que es el café de grano, no el café como en el café, ese podría subir la presión, pero en el fondo no está como tan categórico. Y ahí tiene que ser excesivo, ¿ya? O sea, no es que no puedas tomar café, se puede tomar, ¿ya? Y en cuanto a medicamentos, hay varias familias de hipertensores. Los que más se conocen son los diuréticos, los beta bloqueadores, ya los OL, que son el atenolol, el propanolol, carvedilol, etcétera, todos los OL. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los IL, enalapril, lisinopril, captopril, etcétera. Los bloqueadores anenérgicos, los bloqueadores de canales de calcio, que son los pinos, nitrendipino, amlodipino, nifedipino. Y los antagonistas ARA2, que son similares a los inhibidores de la ECA, que son los TANES, losartán, carbesartán, olmesartán, telmisartán, todos los TANES, ¿ya? Inicialmente se pueden combinar uno o se usan combinados generalmente un medicamento de estos con un diurético, ¿ya? ¿Cuáles son los que principales que se conocen, por lo menos de versión primaria? La hidroclorotiazida, la furosemida, beta bloqueadores, propanolol, todos los cuales que les dije, inhibidores de la ECA, bloqueadores de calcio y los ARA2, ¿ya? Y cuando el riesgo cardiovascular es alto o hayan habido eventos cardiovasculares previos, se agrega la aspirina. Entonces, esto es lo que dicen las guías, que menos de 55 años se utiliza un inhibidor de ECA o ARA2, no los dos, sino que uno del otro, o un beta bloqueador, y en los mayores de 55 años, los calcioantagonistas y los diuréticos testículos. Se los nombro para que sepan, pero que en el fondo no es que ustedes tengan que saberlo específicamente, ¿ya? Ahora, hay dos casos puntuales que son importantes que conozcan. Cuando el paciente, o sea, una cosa es que tratemos al paciente crónico, que es lo que estamos haciendo, pero además es súper importante que sepan qué ocurre cuando hay una alza de presión, que es como una emergencia de presión. Ya el paciente llega donde usted y está con la presión alta, súper alta. ¿Sí? De una, entonces no pueden decir, no, vaya al médico mañana, porque el paciente tiene que bajar la presión ahora. ¿Ya? Entonces es una situación clínica donde hay una alza hipertensiva importante que implica riesgo, por el nivel de presión es alta. No es lo mismo tener 140 con 90, que es hipertensión igual, pero a tener a 200 con 100, ¿ya? O porque en el fondo hay una condición clínica que puede ser complicada, ¿ya? No es crisis hipertensiva cuando hay menos de 130, 110 sistólico, menos de 100, entre 110 y 130, ¿ya? Pero sí sobre eso, o sea, cuando es eso, el paciente tú lo mandas a descansar y a controlar la presión en un rato, ¿ya? Porque ahí puede haber sangramiento de nariz, vértigo, cefalea. Pero en el fondo, si lo manejas muy rápido, puedes producir bajas de presión y eso puede ser peligroso también, ¿ya? Pero sobre 130 de diastólica ya se considera una urgencia hipertensiva, una crisis hipertensiva, que puede ser una urgencia o una emergencia, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En la urgencia, la diastólica está sobre 130, pero no se altera ningún órgano, o sea, solamente está la presión alta, ¿ya? Y la idea es controlar la presión en forma rápida, que se hace con medicamentos que surgen un efecto como más o menos en una hora, 45 minutos, una hora, ¿ya? Y el descenso de la presión no es la idea que se baje en 10 minutos. Antiguamente se usaban unos medicamentos que echaron una gotita bajo la lengua y en 15, 20 minutos ya bajaba la presión, pero ahí ocurrían accidentes vasculares y químicos porque bajaba muy fuerte la presión. Entonces ya no se usan estos que son un poquito más lentos, entre comillas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la emergencia? Que aquí el gran cambio es que aquí hay daño en el órgano blanco o riesgo de vital, y ahí esto se hospitaliza, el otro se maneja en forma ambulatoria. ¿De qué estamos hablando? O sea, los valores pueden ser los mismos, pero cuando hay riesgo, cuando hay emergencia y cuando hay daño en órganos blancos, por ejemplo, en una encefalopatía hipertensiva, en una eclampsia, que es la de los embarazados, una hipertensión asociada a insuficiencia ventrículo izquierdo, insuficiencia coronaria en el fondo de un infarto, una aneurisma, hemorragia intracraniana, ¿ya? O crisis hipertensiva severa, hipertensión maligna, cuando ahí ya el paciente ya está como grave, ¿ya? Entonces, en esos casos, el paciente tiene que consultar, obviamente, o sea, en el fondo va a quedar hospitalizado y va a ser mucho más grave, el manejo es diferente, ¿ya? Ahora, no les voy a alcanzar a pasar completo el tema de trastornos del ritmo, porque los voy a mandar de todas maneras online, ¿ya?
pero para que más o menos te hagan una idea de lo que vamos a pasar de arritmia, ya es más que nada una aproximación diagnóstica, porque el paciente con arritmia puede hacer un accidente vascular, y eso es lo que quiero que les quede, ¿ya? Acá están todos los conceptos anatomofisiológicos de la actividad eléctrica del corazón, ya el nodo sinusal, el nódulo auriculoventricular y el haz de His queda para abajo, se bifurca en rama izquierda y rama derecha, o sea, toda la parte anatómica de la actividad cardíaca del corazón, ¿ya? Rama izquierda y rama derecha. Ya, en el fondo, ¿cuándo es el ritmo cardíaco es normal? Cuando empieza en el nodo sinusal y se conduce a través del nodo sinoauricular y a través de todo el haz de His, todo lo que hayamos mencionado, ¿ya? Y cualquier cosa que salga de eso es una arritmia cardíaca, o sea, que se altere el ritmo, que se altere el cambio en el lugar donde empieza el pulso, por ejemplo, que no parta en el nodo sinusal, sino que en el aurículo ventricular, ¿ya? Que hay que salga un latido de otro lado que no corresponda, que son las arritmias por reentrada, ya que se retarde la conducción y que sea más lenta porque hay una rama bloqueada, todo se considera arritmia, ¿ya? ¿Qué síntomas da una arritmia? La mayoría pueden ser asintomáticas, pero ¿qué puede sugerirte una arritmia? Una palpitación, por ejemplo, que el corazón, el paciente sienta el latido en el corazón, en el pecho, en el cuello, qué sé yo, mareos, o puede ser un desmayo. Los síncopes son desmayos así como bruscos. El paciente no alcanzó ni a sentirse mal, sino que se fue al suelo, ¿no? ¿Ya? Que son esos típicos que están, por ejemplo, en los desfiles y están parados y se caen al suelo de repente. ¿Ya? También angina, puede ser un infarto, una insuficiencia cardíaca de uno, o sea, puede ser mucho más grave. ¿Ya? Un trastorno de conciencia es cuando la hipoperfusión cerebral, como les digo, puede ser de distintos niveles, un mareo nomás, o puede llegar a un síncope, que sugiere que hay una arritmia grave. Lo que les decía recién, que se pierde la conciencia de uno. Las palpitaciones no es necesariamente una arritmia, es una sensación de un latido más rápido, más energético. Ya puede ser que sea momentánea, o puede ser constante, pueden ser rápidas, lentas, pueden acompañarse de otros síntomas como mareo, dolor al pecho, etc. ¿Ya? Y el tema es que pueden haber palpitaciones y no necesariamente haber una arritmia, ¿ya? Hay palpitaciones que son, por ejemplo, de ansiedad nomás. Todos hemos corrido al segundo piso de repente y por eso, solo por eso nos da una palpitación y después se pasa solo. No necesariamente es algo anormal, ¿ya? Normalmente cuando uno estudia una arritmia,